Apreciados hermanos, con todos muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al estudio de nuestra lección para la escuela sabática. Una vez más está con nosotros nuestro querido pastor Luis Mestanza. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Wilson. Buenas noches a mis queridos hermanos que nos siguen a través de la plataforma de la misión Normedio. Deseamos que la gracia y la paz del Señor los acompañe y junto con nosotros podamos estudiar esta lección que tiene una aplicación importante para nuestro tiempo, las decisiones que hemos de tomar como servidores del Señor. Así es. Entonces vamos a empezar, hermanos, nuestra lección y para esto vamos a pedir la dirección divina. Pastor, por favor, guíenos en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche acudimos a tu trono para pedir perdón y pedir la dirección de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, que cada día aumentes nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón de tu amor, para que guiados por tu Espíritu, ese principio tuyo se desarrolle en nosotros y podamos glorificar tu nombre en nuestro diario vivir. Y podamos, Señor, cumplir la misión a la cual tú nos has llamado, de representarte, de defender tu palabra y de predicar tu verdad y apartarnos del mal. Ayúdanos a entender también la lección, las cosas que se escribieron, aún cosas que son vergonzosas, pero lo has hecho para nuestro bien, para que nosotros podamos escapar del peligro. Bendice, Señor, a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lección 18 para este sábado 3 de mayo del año presente. Apreciados hermanos, estamos siguiendo la secuencia de la lección y el personaje principal, el objeto de nuestro estudio, Pastor Mestanza, es Sansón. Las lecciones pasadas hablamos de Sansón y, Pastor, ¿cuál es su apreciación? Como un repaso. Sí, la historia de Sansón es una historia muy importante. Dios lo llamó aún antes que él exista, lo predestinó para ser juez. Le dijo a Manoah, el mismo Cristo vino. El ángel de Jehová que vino a hablar a Manoah no fue un ángel común. En griego ese ángel de Jehová es un melech, que es un rey. Y yo acuñé un término, cristofanía, ese Cristo mismo tomando forma de ángel, vino a Manoah y le dijo cómo lo iban a criar. Y iba a ser nazareato desde el vientre de su madre. Ahí hubo pactos, un compromiso que deberían cumplir. Y salvaría a su pueblo de Israel de la esclavitud de sus enemigos, los filisteos. Pero a lo largo de su vida como juez, siempre fue una vida no tan ordenada. Él tenía fuerza, Dios estuvo con él, la fuerza no era de él. Y como juez debería casarse con una mujer de su pueblo. Y eso le dijeron sus padres. ¿Acaso no hay mujeres en tu casa, aquí en la familia, que vas a buscar personas no de tu pueblo? Él dijo, esta agrada a mis ojos. Dios no quería que eso ocurra, pero Dios tomó torna esa decisión que toma el ser humano para usar ese medio, esas decisiones para bien. Aunque Dios no era el propósito, pero bueno, Dios permitió que así sea para que provoque a los filisteos y luego venga la demostración del poder divino en ese hombre. Y ya vemos las guerras que hizo y siempre salía triunfando. Pero el problema de Sansón siempre estaba enredado en los problemas emocionales, en los problemas de mujeres. Primero con una mujer que no era del pueblo y le traicionó. Y después, en esta lección vamos a ver de nuevo con otra mujer, prostituta. Sus decisiones eran temerarias, ofendían a Dios y se exponía incluso a los enemigos. Y después de esa noche, cuando el Señor lo salva, de nuevo termina con otra mujer
que no era del pueblo. Sansón siempre era débil en esa parte, en la parte sentimental. Claro, y podríamos también, pastor, añadir que era débil con las mujeres, pero había mujeres también en su pueblo, ¿no? Y si era una debilidad, digamos, propia con las mujeres, tenía mujeres en su propio pueblo, pero dice que él miraba mujeres extranjeras. Claro, es que la mujer extranjera es más atractiva, su vestimenta es sensual. Sensual. Un cuerpo diferente, sus pinturas, todo es diferente a una mujer creyente que lleva una vida moralmente en acorde a los principios divinos, o sea, una vida formal, y hasta la vestimenta es diferente. Con modestia. Con modestia, sí. Pero ¿qué pasa, Sansón? Esta agrada a mis ojos porque miraba más la parte física, la atracción física de las personas, de las mujeres paganas. Y tal vez, claro que nos estamos adelantando, pero esta agrada a mis ojos, y esos ojos fueron los que al final los perdió. Es que sus ojos no solo son, si nosotros analizamos más profundamente, los ojos de Sansón no eran ojos literales, era conciencia. Más que el ojo literal que ve en lo físico, adentro en la conciencia es donde se pueden enceguecer esos ojos de la conciencia y decir, esta me gusta, esta me satisface, mis emociones. Cuando la conciencia poco a poco va cauterizándose, agrada todo la apariencia externa. Los ojos también pueden ser usados por la pasión, por la razón, ¿no? Para bien o para mal. O para mal. Eso dijo Jesús, la lámpara de vuestro cuerpo son los ojos. Si el ojo es malo, todo el cuerpo está malo. Si la conciencia está mala, todo el cuerpo está mal. Si la voluntad está cauterizada, decisiones equivocadas que llevan a la muerte. Así es. Mire, la Biblia nos habla acerca de que el joven tiene que huir, ¿no?, de las pasiones. No dice enfréntalo, huye. Pero según la nota de introducción, dice que la infatuación de Sansón, o sea, ¿qué es ser una persona fatua? La infatuación de Sansón parece casi increíble. Al comienzo dice, no estaba tan dominado como para revelar su secreto, pero había entrado deliberadamente en la red del seductor de las almas, y sus mallas lo estaban aprisionando con cada paso que daba. Cada decisión que tomaba. Es como en la selva hay unas plantas que se conoce con nombre de plantas carnívoras. Los animales o cualquier ser vivo entra y va juntándose hasta que lo aprisionó y ya fue su vida. Así es. Y el caso de Sansón dice, esta parte me interesa, ¿no? Había entrado deliberadamente. O sea, ya él confiaba mucho en sí mismo. Si vemos la lección pasada, él salió, Dios lo libró del problema de Timnat, ¿no? De la mujer, fue un lío grande, salió libre. Y dice, acaba la lección diciendo, juzgó a Israel 20 años. Entonces, no sé si esto, lo que vamos a estudiar ahora, pasa después de los 20 años o pasa durante los 20 años. Pero como ya usted dijo, era juez, ¿no? Y va nuevamente a recaer en esta debilidad, ¿no? Vamos a ver, pastor. Pregunta número 1. Cuando Sansón fue a la ciudad de Gaza, que pertenecía a los filisteos, ¿qué emboscada planearon sus enemigos para Sansón con la esperanza de capturarlo y matarlo? Supieron que llegó y a la casa de una prostituta. Entonces dijeron, esta es nuestra oportunidad. Montaron guardia en la puerta, en su casa, alrededor de la ciudad. Y ellos pensaban que Sansón iba a ir al amanecer, no a la medianoche. De pronto se descuidaron. Estaban listos cuando salía que lo capturen. Entonces eso es lo que hicieron, tendieron una emboscada, cuidar, vigilar en qué momento. Ellos sabían que estaba en esa casa prohibida y dormiría hasta la mañana. Claro, y me imagino que la trampa estaba bien preparada para matarlo, ¿no? Porque sabían que él era un hombre fuerte, la ciudad tiene calles, la ciudad tiene... Seguro que ya tenían una forma de cómo atentar contra la vida de Sansón. Pero ¿qué pasó? Aquí se manifiesta el poder divino.
La gracia de Dios, La gracia la de misericordia. Dios, a pesar de la condición de Sansón. Dios estaría contento en que Sansón vaya a Timnat y se acueste con una ramera. No. No. Eso está en contra de la voluntad de Dios. Es un desafío a Dios. Es una rebelión. Entonces, no tuvo en cuenta, o quizás sí tuvo en cuenta su nazareato. Sabía que es sagrado, es un voto que ha hecho, andar bien ante Dios, cumplir las promesas, cumplir el pacto. Pero él anduvo mal. Entonces, a pesar de eso, Dios es fiel a su palabra. Dios le dio la fuerza a Sansón para que a la medianoche, en el momento en que los vigilantes, los que habían montado guardia en la ciudad, de pronto se descuidaron. Era el momento en que él salga de la ciudad, agarre la puerta que pesaba aproximadamente 1 tonelada. Eso es la información de la historia o la geografía, ¿no? Es un dato, ¿no? Histórico. Es un dato, no está en la Biblia, es un dato histórico, que aproximadamente pesaba casi 1 tonelada o 1 tonelada. Lo levantó con todos postes que los sujetaban a la puerta y los cargó y subió una cumbre, un cerro, una parte alta, una colina, y allí lo dejó la puerta. Claro. Entonces es interesante, como dice el pastor, apreciados hermanos, que a pesar, esa frase me gustó, ¿no? O sea, a pesar de la condición, a pesar de la vida que tenía Sansón, Dios cumple, porque era el hombre que estaba destinado justamente a librar. No es que Dios consienta, pastor, el pecado. No, Dios no consiente el pecado, no, pero cumple su palabra. Cumple su palabra. Es que Dios, ¿por qué cumple Dios su palabra? Dios tiene un atributo que conocemos con el nombre de inmutable. No cambia. No cambia. Y esa inmutabilidad tiene que ver también con su amor, con el atributo moral. Y la inmutabilidad hace estable a su promesa, a su amor, a su sentimiento hacia la raza humana. A pesar que el hombre cambia, se es malo, pero el Señor le da oportunidad y cumple su palabra. Y una pregunta curiosa. ¿Sansón, pastor, podía saltar el muro, podía derribar la puerta y escaparse? Pero ¿por qué cree usted que tomó, dice, las 2 hojas, las puertas, dice acá, como usted dijo, el marco, los cerrojos, todo, y lo puso al hombro y lo llevó, dice, hasta el monte? ¿Por qué sería? Hizo gala de su victoria, de su poder, para causar temor en sus enemigos. Un hombre que cargue 1 tonelada de peso. Hay hombres, disculpe, que no, físico-culturistas que agarran y lo levantan, pero solamente en el mismo lugar. En el mismo hacen lugar, ejercicio. Pero romper desde abajo de las bases. De las bases. Y cargarlo y llevarlo de subida, de cuesta, no lo hace cualquiera. De pronto Dios es la manifestación del poder divino también. Porque nada hacen las personas sin una causa. La causa es Dios. Para demostrar a ese pueblo enemigo que hay un poder detrás de Sansón. Puede ser la intervención divina. No solo es el poder de Sansón, aunque Sansón piense que él era el poder, era su poder, pero es el poder divino que no lo abandonó. Y Sansón sintió, puedo pensar que Sansón sintió que Dios no lo abandonó a pesar de su pecado en que se encontraba inmerso. Ahora mire, pastor, en la nota hace una comparación entre la condición de Sansón y la condición de José. José eligió servir a Dios, José eligió permanecer fiel, pero sin embargo dice que Sansón no fue así. ¿Cuál sería la diferencia para usted entre ambos líderes, ambos hijos de Dios, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? Ambos recibieron lo mismo de Dios, fe, poder. Y si hablamos en el ser mismo, ambos tienen conciencia. Ambos reciben el poder del Espíritu Santo. Pero José fue fiel. Tomó la decisión de ser fiel a Dios en las cosas pequeñas. José
es un tipo de Cristo. Venció la tentación. Podía haber cedido, pero él no. En cambio, Sansón, ahí está la diferencia. Él era ¿cómo decía la lección, la introducción, la palabra? Dice, la infatuación de Sansón, dice. Era una persona, pues, que terca, ¿no? Una persona que no se le puede comprender cómo era posible, ¿no? Conociendo el camino del mal, pero él es ahí. Deliberadamente hacía el mal. Deliberadamente buscaba dice que ser destruido. Él deliberadamente, dice, se entró, dice, en la red del seductor. Él. Porque se creía capaz. Él tentó al enemigo. Exactamente. Sí, así como se dice que en realidad en el Edén Eva fue a tentarlo, o sea, separar a su esposo e ir a contemplar sola. La orden divina era que no se separen. Podemos decir que ella también lo tentó al enemigo a que lo tiente. Entonces Sansón tentó al enemigo para destruirlo. Deliberadamente salió de la protección divina. Él se iba. Claro, porque mira, acá claramente dice que José tenía libre albedrío. El bien y el mal estaban delante de él. Igual que Sansón. Exacto, igual que Sansón. Yo creo que todo cristiano también, cuando aceptó a Cristo, ¿no? Llegó a la cruz, pasó por la experiencia del nuevo nacimiento, tiene, ¿no?, la fuerza para poder resistir el mal, ¿no? Entonces, José comprendió esto, ¿verdad? Y él decidió no pecar, pero sin embargo Sansón decidió pecar. Decidió. Deliberadamente. Sí. ¿No? Así es. Entonces, pero el fin son distintos. El final de José termina bien. Salva un pueblo. Llega a ser el segundo gobernante de Egipto. Y por su palabra se gobernaba el imperio egipcio. Y terminó bien ante Dios, bien ante su pueblo, bien ante su familia. Y queda en la historia como un hombre fiel. Y Sansón termina, si no hubiese sido la gracia del Señor, terminaba perdido. Y si no hubiera tenido esa debilidad, otra sería la historia que estuviéramos leyendo de Sansón, ¿verdad, exacto, pastor? Otra. Era un hombre que tenía todo, fe, tenía el Espíritu Santo, tenía la gracia divina, la protección divina, y sobre eso Dios le dio una fuerza que ningún ser humano natural como haya tenido como Sansón. Y es más, ¿no? A diferencia de los demás jueces, Sansón está llamado, como usted dijo, está predestinado desde el vientre de su madre, escogido por Dios, pero sin embargo algo falló, ¿no? Y él decidió, lamentablemente, era débil moralmente, era débil, ahí, ¿no? Es decir, Sansón decidió voluntaria y conscientemente seguir el mal. Así es. Pregunta número 2. Continuando en su debilidad por mujeres extranjeras, ¿qué hizo Sansón? Aprovechando esto, ¿qué trampas le tendieron los filisteos? La primera, me fue bien, salí. La segunda, de Gaza, también salí. Y hay una tercera. ¿Qué pasa ahora, pastor? O sea, Sansón se involucra más con mujeres paganas. Se involucra, entonces se enamora de una mujer, dice, en el valle de Sorek. Y era Dalila. ¿No? Se enamora de ella. O sea, de pronto con la primera mujer filistea, no lo amaba tanto. O no se enamoró tanto como de Dalila. Pero en Dalila sí dice la Biblia que él se enamoró de ella. Entregó, se abrió más que las demás mujeres hacia Dalila. Entonces, ¿qué trampa le tendieron los filisteos? Estaba viendo la película justo cuando estaba viendo esto junto con mi hijo Samir. Los filisteos dicen, el
el bocadillo ojalá sea en acorde al pescado. Sansón era el pescado y Dalila era la carnaza, la trampa en que vendría y caería en el anzuelo. Te damos tanto de plata, tú vas a ser el instrumento. A lo largo de la historia siempre las mujeres, lo escuchaba Adalberto decir, el pastor Adalberto, grandes hombres que conquistaron imperios, que no fueron doblegados por las armas, pero por una mujer fueron doblegados. Sansón, con una quijada de un asno, mataba 1000 hombres. Levantaba la puerta, cargaba y se iba a la colina. Pero una simple mujer lo dominó. Ahora, mire, estaba pensando, mientras usted hacía este comentario, que los jefes de los filisteos ya saben quién es Sansón, ya saben lo que es capaz de hacer Sansón. Ha matado con una quijada, ha matado 1000, ha levantado puertas. No vemos un atrevimiento de parte de los filisteos para buscarle una guerra, un contacto físico. Pero ahora están buscando el momento propicio. ¿Cómo? Y saben que su debilidad de Sansón son las mujeres. Es que ya dio muestras. Dios, una, dos. Es que ¿no? el diablo no sabe qué piensas. Los filisteos no sabían en qué consistía su fuerza, pero ya no sabían su debilidad, pero con una mujer, luego con otra, esta es su debilidad. Y por eso dice acá, ni siquiera dice que está casado o dice que ya es su pareja, dice se enamoró. O sea, ya lo están viendo y como tienen sus informantes, les dicen, Sansón ya está en Soret. Y hemos visto que le gusta una mujer, ¿no? Entonces los informantes rápidamente van a conversar con los líderes. ¿Y qué hacen ahora estos líderes, los filisteos? ¿Qué hacen los príncipes? Vienen a Dalila y ¿cuál es el negocio? Descubre su fuerza y te pagamos tanto. Y si no descubres, tu familia y tú serán exterminados. Esa era la forma, ¿no? Igual Sí. que la de Timnat. Entonces le dicen, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. O sea, si Sansón en esos momentos, después de 20 años de ser juez, estaba era una figura pública, estaba en una situación que nadie lo podía detener. Entonces ahora cuando le dicen y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Y es más, le dice, cada uno te vamos a dar 1100 ciclos de plata. ¿Cuánto sería, no? 1100 ciclos de plata en estos tiempos. Y le dice, pastor, cada príncipe le iba a dar 1100 ciclos de plata. Y no sabemos cuántos príncipes eran. Yo no creo que sean 1, ni 5. Creo que cada ciudad tenía un príncipe. Exacto. ¿Y cuántas provincias habían? No lo sabemos. Pero póngase usted que sean 10. Eran 11.000 ciclos de plata, 1100 por cada uno. Esta mujer pues se iba a llenar. O sea, le hicieron una oferta de tal punto que la mujer no lo pudo rechazar. Dinero es dinero. Se podía asegurar toda su vida. No dejaba de trabajar. Entonces le dijeron, este es el negocio. Y Dalila pues empezó su trabajo, ¿no? Empezó su trabajo. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué posición adoptó Dalila entre Sansón y los filisteos? ¿Qué posición tomó? Dalila ya era filistea. Era filistea. Y el dinero que era tentador, una suma muy alta de dinero. Entonces ya está claro qué posición iba a tomar. Entonces ella tomó la posición de ser aliada siempre de su pueblo. Formar parte del gran plan para dominar a Sansón y quitarle la vida. No importando el sentimiento. No importando cuánto lo ame Sansón. No sabemos si Dalila lo amó a Sansón. Yo creo que sí, la amó, pero el dinero. El dinero. Y la amenaza además. Si tú no descubres en qué consiste la gran fuerza de Sansón,
había una amenaza. Y dice que fueron, y Dalila empezó su trabajo, pastor, ¿no? Empezó su trabajo. Ahora mire, la Biblia habla que fueron 3 veces primero. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y dice la palabra que cada vez que ocurría esto, estaban ahí los espías, esperando, ¿no? Exacto. Primera vez creo que le amarraron con unas sogas. Y Sansón, los filisteos sobre ti, y Sansón se levantaba, nada. Y cómo es el trabajo del enemigo, ¿no? Porque Dalila es el trabajo del enemigo. No importa si el primer día no gana. Pero vemos acá, pastor, un trabajo persistente. Persistente, activo. O sea, Dalila fue el instrumento activo de los filisteos. La primera dijo, me has engañado, no me quieres. ¿No? O sea, entró ahora sí todo un trabajo de seducción. ¿Qué más sería? Un trabajo, verlo a Dalila, pues no, tal vez llorar, decirle, pero si tú me amas, ¿por qué no me dices cuál es el secreto de tu fuerza? No, le dijo, si tú me atas ahora con sogas nuevas que nunca la han usado, yo puedo ser como cualquier hombre. Listo, ahora sí, ¿no? Lo mandó a amarrar. Sansón, los filisteos, y nuevamente se levanta Sansón. Me estás engañando, dime la verdad. Y la tercera vez, ¿no? Dijo, si me amarran, ¿no? De sus trenzas, ¿cómo es esto? Que le amarran las trenzas a una estaca, ¿no? En el suelo, dijo, seré como cualquier hombre. Lo hizo Dalila y nuevamente Sansón se levantó. Arrancó, dice, la estaca del suelo. Dalila, ¿se dio por vencido, pastor? No. Siguió insistentemente. Aquí vienen 2 cosas, aunque creo que está en la pregunta 4. Ya. Sí, vamos entre la 3 y la 4. Sí. Entremos a la 4 entonces, vale. ¿Ya? ¿Hasta qué punto influyó Dalila en Sansón con su insidiosa insistencia? ¿Hasta qué punto? ¿Era consciente Sansón de las consecuencias que enfrentaba al revelar el misterio de su fuerza a una pagana perteneciente a una nación enemiga? 2 cosas encuentro aquí en Dalila. 1, que manipuló emocionalmente a Sansón. Había lágrimas, había ruegos. No me amas, dices que me amas. Y un hombre al ver a una mujer llorando en sus brazos, realmente lo manipuló emocionalmente a Sansón. 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que Sansón fue cediendo. Pero también hubo una presión constante. ¿Cuántas veces? Ya iban 3 veces. 3 veces. Era una presión, pero para Sansón era una señal que Sansón huya. Una vez, tú estás en plan de descubrir mis secretos, porque ahí tienes a las personas preparadas que me ataquen. No, y la pregunta, ¿por qué esta mujer tanto me pregunta? ¿No? Yo creo que eso debería despertar sospechas en Sansón. Y como dice su pregunta, ¿era consciente, pastor? ¿Usted qué cree? ¿Sansón era consciente de las consecuencias, de lo que le podía pasar? Hay palabras que sí se deja notar que sí era consciente. Seré como cualquier hombre. ¿Ya? Entonces, consciente. Era consciente. O sea, él sentía que no es como cualquier hombre. Estaba poseído por el poder divino. Estaba poseído por la gracia divina. Entonces el poder divino se manifestaba en él. De eso él era consciente. Era consciente de la promesa que habían hecho sus padres. Era consciente de lo que Dios había dicho. No pasará navaja sobre su cabello. Era consciente. Pero ¿qué había pasado? Su razón había ido cediendo. Su conciencia se iba cauterizando. Su voluntad fue cediendo también. Llegó el momento cuando ya no podía tomar decisión consciente y voluntaria. Yo resumo lo que usted ha dicho en esta frase que dice la palabra, ¿no? Dice, con sus palabras, hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Exacto. O sea, ahí Dalila, que en este caso representa también el papel del enemigo, pastor. ¿Sí? El diablo sabe que si en una no caes, en otra, ahí. Ahora yo quisiera que usted me comente lo que dice aquí la nota. Sin embargo, una fuerza, lo leo de nuevo para que puedan comprender nuestros hermanos. Día tras día Dalila le fue instando con sus palabras
hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Sin embargo, una fuerza sutil le sujetaba al lado de ella. ¿Qué es eso? Una fuerza sutil, dice, le sujetaba al lado de ella. Sansón ya era consciente, pero no, ¿qué pasaba? No podía escapar. ¿Qué le costaba decir, no, acá hay problemas, me voy, busco otra mujer? Acá dice, una fuerza sutil le sujetaba al lado de ella. ¿Cuál es esa fuerza, pastor? Ya, del lado de la mujer, la seducción. Pero en Sansón, dice, había una fuerza. Ajá. El tema es que él abrió las compuertas de su alma al pecado. Entonces el enemigo, pues, dominó su ser, dominó su voluntad. Sansón debilitó las fuerzas que Dios da al ser humano, la voluntad que estaba, por el hecho que ya fue predestinado a ser juez, lleno del Espíritu Santo, su voluntad estaba fortalecida, su conciencia abierta, su razón abierto para razonar, su inteligencia era inteligente, sus capacidades cognitivas pues se desarrollaban día tras día, pero cuando él abrió las compuertas de su alma, eso fueron debilitándose hasta que su conciencia quedó entrampada y esa fuerza no lo permitía ya salir de esa red maligna. Y según la palabra dice que él habló, ¿no? Le habló a Dalila. Eso está en la, bueno, está en la pregunta 4, porque la 5 ya entramos después. Le habló y le confesó, ¿no? El secreto que lo tenía tan guardado, ¿no? Le dijo, si en mi cabeza yo soy nazareo y nunca ha pasado navaja, ¿no? Sobre mi cabello. Si me cortan, dijo, seré como cualquier hombre. Y mire, Dalila, según la pregunta 5 que vamos a entrar, ella se da cuenta que Sansón... Era sincera ya la declaración. Era una sincera declaración. Pregunta 5. Con su pretendido amor, ¿qué preparó Dalila para Sansón? ¿Qué preparó? ¿A quiénes llamó, pastor? Ahora? Era una trampa. Entonces llamó al ejército filisteo, a los líderes del ejército filisteo. Ahora me ha declarado en qué consiste. Sansón está derrotado. La mujer conoce al hombre en este caso, ¿no? Se da cuenta, porque en la primera, cuando le dijo de las sogas, ella podría haber llamado a los jefes, no los llamó. No los llamó. La segunda tampoco los llamó. Es decir, que la mujer también le estaba siguiendo el juego a Sansón, porque ella se daba cuenta que Sansón... ¿Hasta dónde era sincero en su respuesta? Hasta dónde era sincero. Y ahora dice acá, cuando ya se da cuenta, les llama y le dicen, ¿saben qué? Ya sé el secreto. Y los jefes... la mujer sabe el secreto, vamos con lo que hemos prometido, cada uno con su bolsa de dinero. A cobrar, ella inmediatamente ya cobró el trabajo. Así es, ¿no? Entonces dice acá la nota, ¿qué preparó? Le preparó ahora sí la trampa, ¿no? Ya sabía, muy bien, se fue Sansón seguramente, conversó, regresó Sansón, me imagino nuevamente a casa de Dalila, y acá dice la palabra de Dios, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Duerme, Sansón, que descanse, ¿no? Toda amorosa, toda cariñosa. Y también él tranquilo, porque la mujer ya no era pues insistente, ¿no? La mujer ya no se hacía la sufrida, ya no lloraba, ahora estaba toda amorosa. Él dijo, bueno, ya tengo la paz, porque ya le declaré. Ya lo declaré. Si ella me ama. Me ama y bueno, vamos a ser felices los dos. Pero esa felicidad, lamentablemente, le duró poco, porque le hizo dormir y cuando él durmió, le llamó, dice, a un hombre que le rapó las 7 trenzas de su cabeza. ¿Y qué pasó? Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Le empezó a molestar, le empezó a despertar y gritó y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pastor Mestanza, ¿la fuerza estaba en las trenzas? No. Esa era solo una señal visible. Un símbolo. Símbolo. La fuerza está en Dios. La fuerza está en vivir una vida conectada con Dios.
Dios es la fuerza. Y cuando Dios se aparta del ser humano, el ser humano nada es, como dijo el salmista, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Y si el poder de Dios se aparta del ser humano, no es nada. Y eso es lo que pasó a Sansón. Se despertó, la fuerza del Señor se había apartado. Es doloroso pensar cómo se aparta su gracia, su poder, aunque la gracia no se apartó, porque siguió allí, pero su poder ya se apartó. Sansón terminó su ciclo de juez de una manera triste. Entonces, si nosotros hacemos una aplicación a la juventud y a todo hermano de la iglesia, cuando se aparta del Señor, puede conseguir cosas momentáneas que agraden, satisfagan su egoísmo, su yo, su bien temporal. Pero cuando se aparta la gracia divina, el poder divino de su ser, es doloroso las consecuencias. Y mire usted, lo que acaba usted de comentarnos también está en la parte final, ¿no? Claro, está en la pregunta 7, porque dice que no había virtud alguna en sus cabellos largos. No había virtud. Sino que eran una señal de su lealtad a Dios. Mientras que estaba el cabello largo, significaba que era leal a Dios. Era un símbolo, como usted dice, ¿no? Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también, o sea, perdió el cabello, pero también perdió, dice, las bendiciones que representaba. ¿No? Entonces, qué triste, perdió todo Sansón, dijo, me voy a escapar como las otras veces. Y eso a veces el humano juega, pastor, ¿sí? Esta vez también me escaparé, esta vez también lo voy a hacer como las veces que he salido. ¿Cómo se llama cuando es una falsificación de la fe? La presunción. Presunción. Está violando principios, pero como Dios es fiel a su palabra, seguía escapando, empezó a ser presumido. El pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Dios, yo creo que si una persona peca, Dios lo perdona. Vuelve a pecar, Dios lo perdona. 70 veces 7 es la misericordia de Dios. Pero lamentablemente cuando entramos en el lado de la presunción, ya no, se acaba la gracia, se acaba la gracia en vida en algunos. En este caso, no es que Sansón se acabó la gracia salvadora, pero para ser el instrumento del Señor, ahí se acabó. Muy bien, y la historia cuenta, pues, ¿no? Que lo tomaron prisionero, y no solamente, pues, perdió las trenzas, sino que también perdió los ojos, ¿no? Sí. Perdió los ojos. Y lamentablemente, un instrumento, ¿no? Llamado por Dios para que pueda servir de honra, ahora sí va a ser un instrumento de vergüenza, un juguete, ¿no? Porque ahora lo van a llevar y lo van a meter, pues, a una fría prisión, ¿no? A una fría prisión. O sea, de estar pastor en lo alto, lamentablemente ahora vamos a ver a Sansón en lo más vil, lo más triste, ¿no? La pregunta 6 dice... en la 6 está bien. Sí, dice, ¿hasta dónde llegaron los filisteos para jactarse de su victoria y humillar a Sansón? Claro, Sansón fue usado como objeto de burla, pero no solo queda en Sansón. Y eso se aplica para nuestra vida también. Mientras nosotros somos fieles, Jesús dijo, así alumbre vuestras buenas obras, para que sea Dios glorificado, en 5:16 de Mateo. Si Sansón, igual que José, hubiese sido fiel a Dios, Dios hubiese sido siempre glorificado, temido y respetado su nombre. Pero en este caso, Sansón no fue fiel al Señor, no fue fiel a su promesa, entonces también fue objeto, o sea, la derrota de Sansón fue para que se burlen aún de Dios y lo atribuyan la victoria a los dioses paganos, a los dioses de Filistea. Entonces, no es bueno ser infieles al Señor. Claro, como usted dijo esto, ¿no? Es cierto. Le hicieron una fiesta a Dagón porque decían que gracias a su Dios
pues habían vencido no solo a Sansón, sino al Dios de los Al Dios de israelitas, Sansón. al Dios de Sansón, ¿no? Qué importante, ¿no? O sea, no solamente pierde Sansón, sino el Dios de Sansón. No solamente pierde un cristiano, sino también el Dios de ese cristiano, ¿no? El nombre no es glorificado, como usted dijo, sino es vituperado. Vituperado su Vituperado el nombre de Dios, ¿no? Entonces, ahora sí, según la pregunta 6, vemos que Sansón ya está prisionero. Sansón está sin los ojos. Sansón está en una situación, vamos a llamar así, pastor, como de un cristiano, ¿no? Cuando ha caído. Usted que es pastor, ¿no? Ha tenido seguramente contacto con personas que un tiempo fueron luz en la iglesia y que lamentablemente se retiran, ¿no? Yo creo que si nos imaginamos una visita, ¿no? A través del tiempo y entramos a la celda de Sansón, ¿cómo usted se imaginaría a Sansón? derrotado. Como siempre dicen los hermanos que un tiempo brillaron, luego fracasaron. Por mi culpa, el pueblo del Señor está siendo mal visto, el nombre de mi Dios vituperado. Hay una vergüenza, hay una culpa, hay un dolor. Y Sansón, no nos imaginamos su tristeza. Perder su gloria, perder el poder divino, estar en una fría cárcel, estar sin poder ver la luz y escuchar las victorias del enemigo. Y las derrotas de su pueblo. Y la derrota de su pueblo era doloroso. No nos imaginamos. Si pudiéramos entrar a la mente de Sansón, verlo, cuánto sufrió por haber tomado decisiones equivocadas y no haber huido, a pesar que Dios le mostró señales. Huye, huye. Ahí está la demostración que solo buscan estas mujeres destruir tu alma. Y Sansón, yo me imagino que todo el tiempo siempre recibió amonestaciones de parte de Dios, pero lamentablemente él no los tomaba en cuenta. Ahora está preso y según la pregunta 6 vemos que los filisteos, los principales, dice, ¿no? Los príncipes de los filisteos van a hacer una fiesta. Dios también maneja las circunstancias, como usted dijo al comienzo, y van a hacer ahora sí van a ofrecer sacrificios a Dagón. Dicen que entre Dagón y Baal pues había una relación, ¿no? De dioses, ¿no? Si no me equivoco, creo que Dagón era el padre, ¿no? De Baal, ¿no? Entonces van a hacer una fiesta y dicen, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón. Vamos a hacer una fiesta. Alabaron a su Dios y el objetivo principal era que estaban libres de Sansón, el hombre que quemaba nuestros campos, el hombre que nos mataba. Y cuando estaban, dice, alegres, o sea, borrachos, estaban en su alegría, dijeron, hay que traer a Sansón para que nos divierta. Pero eso ya es plan divino. O sea, tenía que demostrar su poder, que el verdadero Dios siempre triunfa. Tal vez ahí me hace recordar un poquito que también cuando estaba en vino, ¿se acuerda usted el hijo de Nabucodonosor? Que mandó a traer, dice, los vasos sagrados. Plan divino también para demostrar, ¿no? Su poder. El poder de Dios. Que Él maneja los tiempos, Él maneja las circunstancias. Él es el soberano. Entonces, plan divino. Y se empieza entonces a manejar, ¿no? Se empiezan a acomodar las circunstancias, van a organizar la fiesta. El público presente va a ser no la clase baja del pueblo, sino acá dice que van a ser los principales. Exacto. Con sus familias. Pienso que estaban los máximos líderes, dirigentes de los filisteos. Van a tomar, van a emborracharse y en su alegría, dijeron, hay que llamar a Sansón. Lo van a traer a Sansón para que nos divierta. Y acá es muy triste, dice, llamaron a Sansón y les sirvió de juguete delante de ellos. ¿Qué es ser un juguete en una fiesta? Algo que hace reír, un instrumento de diversión. Que cause risa. Me imagino que ciego de pronto lo hacían tropezar o no sé. Lo podían pegar o adivina quién te pegó, ¿no? La cosa que ver al hombre tan poderoso en esa situación era
objeto de risa. Y también para ensalzar la gloria de Dagón, ¿no? Decir, mire, Dagón ha hecho esto. Al más poderoso lo ha tumbado. Bien. Y dice que sirvió de juguete y lo pusieron, dice, entre dos columnas. Muy bien. Pregunta 7 dice, un subtítulo, los pecadores pagan el precio. Dios paga con el mismo pecado. Golpea con el mismo. No sabían los filisteos que al traer a Sansón ya estaban trayendo su propia destrucción. Estaban atrayendo el juicio de Dios. El juicio de Dios. Entonces, los pecadores pagan el precio. El precio de burlarse de Dios. Claro. El precio de decir, lo hemos derrotado al Dios de Sansón. Lo hemos derrotado a Jehová. Dagón es el más poderoso ahora. Ahora vamos a burlarnos del instrumento que Dios tomó para hacernos guerra. Y ellos, pastor, se confiaron en que los ojos no crecen. Los ojos, está ciego Sansón, no hay problema. Pero se olvidaron que el cabello estaba creciendo. Estaba creciendo, dice. Y el cabello dice que estaba creciendo. Pero no les importó. Ya Sansón estaba ciego y para ellos, sin los ojos, Sansón no podía hacer nada. Pero vamos a ver que para Dios no hay límites, ¿no? Y dice aquí, aunque todos se burlaron, ¿cómo se vengó Sansón de los filisteos que lo habían cegado? ¿Cómo les infligió el castigo que merecían? ¿Qué hizo pastor Sansón? Estuvo sus manos puestas en las dos columnas que sostenían el templo. Y entonces clamó a Dios. Elevó una oración. Elevó una oración. Y al elevar esa oración, Dios le dio la fuerza y rompió, ¿no? Movió los pilares en la cual se sostenía el templo y eso hizo que todo el templo venga abajo y mate más filisteos que cuando estaba vivo o cuando estaba con sus ojos. Ya, yo quisiera que un poquito comentemos de la oración de Sansón, ¿no? ¿Qué pide en la oración? ¿Qué reconoce Sansón en la oración? Hay una historia, pastor, en los libros de Reyes, la oración de Manasés, por ejemplo. Dice que la oración fue escrita en los libros, porque fue una oración, no está porque se perdieron muchos libros históricos, pero esa oración estaba y fue escrito, dice, pero oró de tal forma que Dios lo escuchó y Dios lo va a sacar de Babilonia y lo va a regresar vivo nuevamente a Jerusalén y va a regresar a Jerusalén y dice que los escritores dijeron, no, esa oración fue poderosa de Manasés. Pero ahora vemos también aquí la oración de Sansón. Sansón no le pide a Dios que recupere los ojos. Sansón reconoce su falla, he pecado. En la oración, ¿qué es lo que le pide, pastor? Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Solamente esta vez. Él es consciente que ha fallado. Él es consciente que no merece tal vez ya el favor de Dios. A veces humanamente, pastor, uno también se siente derrotado. Y en este caso Sansón estaba, pero le pide, acuérdate de mí solamente esta vez. Le dice. Pero no solamente estaba pidiendo fuerza para destruir el templo. Está pidiendo perdón, que se acuerde de él. Acuérdate de mí. Yo me alejé de ti, pero tú vuelve tu mirada. Solamente esta vez. Sabía que iba a morir, pero quería morir en las manos de Dios. Y cumpliendo su misión. Cumpliendo la misión, la última, destruir a los líderes. Si destruía ejército, los líderes, la cabeza, siguen haciendo problema al pueblo. Hacía un reclutamiento y el ejército volvía. Exacto, pero aquí él destruía a los líderes. Entonces la derrota fue total y completa a los filisteos.
y murió también Sansón. Podemos decir que murió perdonado. Perdonado. Porque Dios volvió a él y lo hizo cumplir la misión. Y cumplió. Sí. ¿No? Dice, muera, y cuando él puso su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo a Sansón, muera yo con los filisteos. Él pidió también, ¿no? Sabía que iba a morir, y no pidió más vida, pero él pidió descansar, ¿no? Justamente cumpliendo la misión de terminar con los líderes. Y mató a muchos más, dice, al morir, que cuando estaba con vida. Exacto. La palabra de Dios dice que después vinieron sus padres a recoger el cuerpo de Sansón, ¿no? Y bueno, ese nazareo, pastor, que tuvo votos, ese niño que había sido predestinado. Su destino era diferente. Hubiera sido diferente. Diferente. Dios no quería ese destino para Sansón. Es que Dios tiene una voluntad expresa y una permisiva. Permite cuando el hombre caprichosamente sigue por un camino que Dios no trazó. Como Dios no obliga, no deja al ser humano que ejerza su voluntad. Entonces permitió que Sansón siga ese camino. Pero la voluntad expresa de Dios era diferente para Sansón. Muchas veces hablamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro, exigente, pero aquí vemos una vez más que es un Dios misericordioso. Sansón Paciente. tuvo muchas oportunidades, pastor. Exacto. Es el mismo Dios amoroso, pero llega un momento cuando la gracia se acaba. Incluso para los filisteos, porque llegó el momento que tenía que terminarse, porque se habían apartado de Dios, era la idolatría lo que querían imponer y exaltar a su Dios y dejando al Dios verdadero, a pesar que ellos conocieron antes. Todos tienen raíces de padres que fueron temerosos de Dios. Bien, hermanos, entonces estamos llegando al final de la lección y yo quisiera preguntar al pastor Mestanza, ¿cuál sería la reflexión, el mensaje que podemos sacar de la vida de Sansón? Toda la escritura que se escribieron en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza fueron escritas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, de manera personal. Él no quiere que suframos. Su plan es que tengamos vida en abundancia, que disfrutemos de la salvación, que disfrutemos de su presencia, pero para eso Él pone condiciones. Obediencia. Obediencia a su propósito, obediencia a sus requerimientos. Pero cuando nos desviamos, el sufrimiento es porque nosotros nos imponemos, no porque Dios sea malo. Cometiste esto, viene el castigo. Nosotros nos imponemos esa carga, el sufrimiento. Es como Abraham también. Anda delante de mí, sé perfecto. Falló Abraham. Tus 3 días de angustia. Sacrifícame a tu hijo. Una angustia terrible. Nosotros, si nos apartamos del Señor, no es porque Dios así lo quiso, sino quiso nuestra voluntad. Esa es nuestra decisión. Pero Dios sufre a nuestro lado. Claro, eso hay que enfatizarlo, Sí, ¿no? Dios sufre a nuestro lado, llora. El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Los ángeles encargados de cuidarnos también cuánto sufren. Jesús en el santuario celestial, que es nuestro abogado permanente. Mi sangre, Padre, mi sangre. El pecador sigue desviándose, pero Dios sigue aplazando todavía un tiempo de oportunidad. Si supiéramos nosotros cómo es la lucha de Cristo, la lucha del Espíritu Santo, que nos mantengamos en el camino, otras serían nuestras decisiones. Pero a veces, olvidando la gracia divina, nos apartamos y luego vienen los sufrimientos. Conocí un joven en Lima que era de la iglesia, bautizado. Empezó de manera desenfrenada una chica, otra chica, otra chica. Hasta hacía caer hermanas de la iglesia. Felizmente en ese tiempo no había redes sociales. Hoy los jóvenes cometen actos inmorales y lo publican en las redes sociales como un acto de victoria. Como este Sansón que andó
con una prostituta, haciendo mal uso de la gracia divina. Dios es fiel a su palabra, nos busca, pero llegará el momento cuando se acaba la gracia. Entonces, la reflexión para la hermandad, para los jóvenes, Sansón fue un joven. Huyan del pecado, de las pasiones huyan de las pasiones juveniles. Dios puede soportarnos con paciencia, pero llega un momento cuando su gracia ya se aparta, como se apartó de Sansón. Pero a pesar, en el último momento el Señor volvió de nuevo. Aquellos que se han apartado del Señor, de pronto digan, como siempre me han dicho, pastor, yo ya me fui muy lejos, ya no puedo volver, ya estoy perdido. También puedo decir, si oyes la voz del Señor en tu conciencia, todavía sientes que Dios te llama y hay oportunidad, dile como Sansón a Dios, solo esta vez, perdóname, solo esta vez, oye mi clamor, solo esta vez, tal vez el último momento, en el último aliento de vida, busquemos al Señor si hemos destruido nuestra salud, nuestra vida, y cuando nos encontramos frente a la muerte, solo esta vez pidamos perdón al Señor. Pero si tienes libertad, el Señor te muestra que estás andando mal, vuelve al Señor. No hagas caso omiso a su llamado. Pastor, muchas gracias por este hermoso comentario. Espero que mis hermanos, jóvenes también, podamos sacar una lección muy importante de esta lección, ¿no? Que Dios nos pueda iluminar, pueda bendecir nuestra vida. Gracias, pastor, por acompañarnos en esta lección. Espero que también en las siguientes podamos siempre comentar la palabra de Dios. Bien, con gusto estaré compartiendo con los hermanos, contigo y con cuantos amigos que nos ven en este país y quizás cruzando las fronteras. El Señor los bendiga mucho y de pronto nos vemos en otra lección. Así es. Gracias, pastor. Bien, hermanos, de esta forma entonces hemos finalizado la lección y bueno, todo este estudio siempre es con la gracia de Dios. Que Dios nos pueda bendecir. Muy buenas noches. Buenas noches. Dios me los bendiga. Bueno.